Vivir bien es otro principio que pregona la Constitución, es vivir en armonía, en acceso y disfrute a los bienes. Plasmado también en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, cuando promueve principios ético-morales de la sociedad plural. Podemos señalar suma camaña, que significa el vivir bien. Principio de coordinación. Para la ley 247, este principio de coordinación ve y vincula a los gobiernos autónomos municipales, al CEGI para los trámites administrativos y en algunas ocasiones las certificaciones que necesitamos del CERESI. Equidad de género. Este principio de igual forma es de bastante importancia porque incluye y el Estado garantiza la igualdad y la no discriminación garantizado por intermedio de las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, en igualdad de condiciones, en toda la esfera y y en los ámbitos institucionales, ¿no? Justicia es la aplicación objetiva de los principios que las autoridades jurisdiccionales deben velar, cumpliendo criterios de equidad y también de igualdad. Seguridad jurídica deriva el respeto a los derechos y las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades jurisdiccionales deben aplicar de forma objetiva la ley. Esto quiere decir que ha quedado atrás aquellos ritualismos y formalismos que burocratizaban la administración de justicia, ¿no es cierto? Hemos dado, hemos visto hasta este momento los principios que rigen la presente ley. Vamos a ver ahora las definiciones. Estas definiciones que plasma la ley 247 nos parecen bastante importantes porque nos van a delimitar el ámbito y el campo donde se va a aplicar la normativa de la ley 247 y quienes pueden acogerse a esta ley. Por eso es importante la definición de radio urbano. Es, es la porción de territorio continuo o discontinuo con uso de suelo urbano. Esto nos quiere decir que es prácticamente hasta dónde se está extendiendo la superficie o radio urbano de un determinado municipio. Teniendo ya definido el radio urbano, vamos a definir ahora, que es importante, bien un inmueble urbano, que es precisamente donde se va a aplicar la ley de manera objetiva. Bien inmueble urbano, terreno con construcción destinado para vivienda, terreno con construcción destinado para vivienda, habitada de forma permanente y ubicada dentro del radio urbano. Como pueden ver, este concepto de bien inmueble urbano se halla netamente vinculado con el radio urbano. Entonces, el bien inmueble urbano tiene que estar dentro del radio urbano con la característica de que esa vivienda o esa construcción está destinado para o habitada como vivienda familiar de forma permanente y ubicada dentro del radio urbano. La ley 247 de la misma tiene por objeto, es importante señalar cuál es el objeto de esta presente ley y quiénes pueden acogerse. El objeto de la ley 247 es regularizar el derecho propietario de aquellas personas naturales, en este caso como nosotros, que se encuentren en posesión, primero, continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, nuevamente recalcamos los conceptos anteriores que hemos dado, ubicado dentro del radio urbano o hasta donde llega la mancha urbana. Hemos recalcado de personas naturales. Bueno, vamos a dar un pequeño ejemplo en este caso. Ha ocurrido seguramente en bastantes oficinas registrales de derechos reales cuando han concurrido, ¿no? El, el interesado llevando su minuta aclarativa, pero una vez que revisa el funcionario, nota y verifica que no se trata de una persona natural, sino de una persona jurídica. Obviamente, esta persona jurídica que quiera rectificar algún dato técnico no va a poder acogerse a lo que
es la ley 247, sino que debe necesariamente recurrir a la vía judicial y sea la autoridad jurisdiccional quien ordene la rectificación previa valoración y compulsa de las pruebas mediante, ya sea mediante un auto interlocutorio o una sentencia, y la ejecutorial que ordenará la protocolización o rectificación ante el notario de fe pública, y esta posteriormente pueda inscribir en derechos reales. Definido cuál es el objeto, vamos a pasar que esta ley ha nacido con un fin social. O sea, significa el fin social dotar, beneficiar, otorgar un título a aquella persona que no cuenta con su registro en derechos reales. Fin social, que es la de garantizar que ese poseedor, estamos hablando del poseedor, tenga la documentación regularizada y obtenga el derecho propietario de su vivienda dándole titularidad. Esta titularidad, conforme al artículo 1 y 3 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, se hace público y oponible una vez que se inscriba en derechos reales. Es lo que busca aquella persona que se encuentra como poseedor. Ahora bien, este poseedor, para la ley 247, te da dos caminos, la vía judicial y la vía administrativa. Para la vía judicial, este poseedor puede contar con un título. También este poseedor puede demandar sin título. O en el caso de la vía administrativa, puede que éste tenga titularidad, pero que sus documentos estén sujetos a una corrección. Ahora bien, el poseedor de un bien inmueble, para que pueda regularizar su derecho propietario en la vía judicial, beneficia, porque se ha dejado de lado trámites burocráticos y morosos. ¿Esto qué quiere decir? Antes de la promulgación de la ley 247, aquella persona que deseaba registrar su derecho propietario y era rechazado por la Oficina de Derechos Reales porque no cumplían los requisitos de fondo y forma, el funcionario a cargo de la ventanilla de mesa de entrada va a verificar que toda la documentación cumpla de manera objetiva tanto el folio, su plan, la escritura pública, las cédulas de identidad sean de manera coincidentes. Van a poder verificar ustedes si están ahorita en este momento con su código, verifiquen el decreto supremo 27957, el artículo 78, y van a poder verificar cuáles son los requisitos que nos exige prácticamente la coincidencia de todos esos documentos para que ustedes puedan inscribir. Entonces, este poseedor de un bien inmueble, para que pueda regularizar su derecho propietario en la vía judicial, con esta ley, acudiendo a la vía judicial, el juez lo que va a hacer es otorgarle el derecho propietario para su registro en la Oficina de Derechos Reales. ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a poder acoger a la vía judicial? Lo van a realizar mediante un proceso extraordinario de regulación de derecho propietario. El proceso extraordinario es más simplificado, ¿cierto? Van a presentar su demanda conforme el artículo 110 del Código Procesal Civil, Ley 439. El juez va a valorar toda la demanda, los requisitos, admitirá mediante un auto interlocutorio por el cual va a ordenar la citación al demandado. Esta citación puede ser por los diferentes medios de comunicación procesal que existen. Puede ser personal, vía cédula, edictos. Una vez que el demandado haya sido debidamente citado, tendrá el plazo de 30 días para que pueda contestar a la demanda. Estos 30 días, la ley también prevé que cuando los plazos procesales no superan los 15 días, van a ser contados corridos. Esto quiere decir que sábados y domingos corren. Concluidos los 30 días, la autoridad jurisdiccional va a señalar una sola y única audiencia, donde se va a producir toda la prueba aportada por el actor y por el demandado.
Posteriormente, concluida esa audiencia única, producida toda la prueba, el juez va a valorar, va a compulsar e inmediatamente va a dictar sentencia. Como verán, se ha acortado bastante los plazos procesales en un proceso extraordinario para aquellas personas que quieran beneficiarse de la aplicación de la Ley 247. Antes de la Ley 247 existen otras formas de adquirir la propiedad. Está la usucapión quinquenal, la usucapión decenal, que debían hacer, digamos, un proceso judicial con plazos bastante largos y burocráticos. También se podría decir que con el anterior Código Procesal Civil, los procesos llegaban a durar hasta 3 años. Con este proceso judicial extraordinario de regulación de derecho propietario, se puede simplificar esos 3 años, imaginemos en un máximo. Si la contestación es de 30 días, el juez señala la audiencia, se dicta en esa sola audiencia la sentencia, imaginemos que en 3 meses a 6 ya estarían contando con una sentencia a su favor. Ahora bien, para regularizar el derecho propietario del bien inmueble conforme a la Ley 247, son 3 aspectos esenciales que deben tomar en cuenta. Esa persona o usted en este momento que no cuenta con título, si reúne primero estos 3 aspectos, puede ya estar a un inicio de un paso para iniciar o demandar vía judicial y regularizar su derecho propietario. Primero, es contar con una construcción habitada. Construcción habitada permanente destinada a vivienda. Entonces, necesariamente debe contar con una vivienda construida y destinada a vivienda. Segundo, como poseedor, usted tiene que estar esa posesión debe ser pública, frente a todos, que la sociedad conozca que usted, o para ello significa que usted es el verdadero titular o propietario de ese inmueble. Tiene que ser de buena fe, pacífica y continuada. Pacífica significa estar en posesión sin que medie una violencia, o que sepamos que va a venir el titular, el verdadero propietario, y le tengamos que decir, si bien va a pasar esto, tenga que haber alguna amenaza o algo en contra de esa persona. Entonces, por eso exige que sea pacífica. Continuada, que tiene que necesariamente, la ley 247 ha sido promulgada el año 2012. Entonces, continua significa que para que alguien se pueda acoger, que deba estar anteriores a los 5 años de la promulgación, es decir, el 2007. Tercero, el inmueble se encuentre dentro del radio urbano. Esos 3 aspectos deben tomar en cuenta aquella persona que desea acogerse a la ley 247. Contar con una construcción, vivienda habitada, posesión pública pacífica y de buena fe, continuada. 3, que el inmueble se encuentre dentro del radio urbano. Ahora, si usted va a plantear y va a consultar a un abogado y va a demandar en la vía extraordinaria la regularización de su derecho propietario, la ley exige de manera obligatoria, por eso taxativamente hemos remarcado de manera obligatoria, debe presentar estos documentos. Primero, declaración jurada voluntaria ante notario de fe pública. Esta declaración jurada ante notario de fe pública mínimamente debe contar los datos inequívocos de la persona que se está acogiendo o va a demandar. Nombre completo, estado civil, fecha de nacimiento, carnet de identidad. Asimismo, debe señalar de forma inequívoca y precisa los datos exactos del inmueble. También otro aspecto me estaba olvidando, es que señale el tiempo, cuándo ha entrado en posesión la persona que quiere demandar. Un segundo requisito obligatorio es presentar la certificación técnica o certificado catastral que emite el gobierno autónomo municipal. Esta certificación es bastante importante. Lamentablemente en muchos municipios, no sé, no conozco mucho de otros departamentos, suele ocurrir que carecen de ciertos datos, como ser el código catastral no está en ese certificado catastral, no se encuentran las dimensiones. Son detalles que creo que
los gobiernos municipales, a través de las unidades que correspondan, deben ajustar para que el beneficiario no tenga problemas al momento de presentar su demanda o carezca de ciertos datos que el juez va a determinar o no va a poder dictar una sentencia que con datos incompletos, ¿no es cierto? Tercero, certificado de no propiedad urbana a nivel nacional emitido por Derechos Reales. Este certificado no significa, ¿no?, que lo vayan a Derechos Reales y pidan certificado de no propiedad con memorial y se les va a otorgar un certificado a nivel departamental. Necesariamente van a recurrir a la ventanilla de FAS aportando su cédula de identidad, 3 copias, solicitarán el certificado nacional, indicarán que es para regulación de derecho propietario. Entonces, en el plazo de 72 horas, la nacional va a emitir ese certificado negativo donde conste fehacientemente que usted no cuenta con ninguna propiedad a nivel nacional. Cuarto requisito obligatorio: declaración testifical de 2 vecinos colindantes. Esto quiere decir que la persona que va a acogerse al proceso extraordinario de regulación de derecho propietario debe de forma clara señalar que los testigos, sus generales de ley, y además que estos testigos sean vecinos colindantes con un radio no menor a 100 metros, precisamente para que puedan ellos en audiencia deponer su testifical indicando que son los vecinos realmente y que puedan señalar que ellos están en posesión pública, pacífica y continua y de buena fe. Adicionalmente, la ley 247 te exige o te señala que por lo menos debes acompañar uno de estos documentos que a continuación vamos a pasar a señalar. La fotocopia de cédula de identidad, obviamente vas a juntar a tu demanda. Esa con fotocopia se sugiere que sea de forma legible, clara, para que el juez también al momento de la resolución en la parte resolutiva señale los datos exactos del demandante. Un croquis y ubicación exacta del inmueble puede ser elaborado por un profesional, arquitecto, y ese borrador puede adjuntar a su demanda. Los recibos de pago de servicios públicos, por lo menos 5 años anteriores al 5 de junio de 2012, fecha en que se ha promulgado la ley. Comprobantes de pago de impuestos a la propiedad del inmueble, de las últimas 3 gestiones, por lo menos. Ahora, los propietarios con títulos sujetos a corrección. ¿Quiénes son los propietarios que tienen titularidad, pero que lamentablemente su título o el folio contienen datos erróneos o incongruentes? Antes de la aprobación de la ley 247, el trámite de rectificación de la ley de datos de identidad y técnicos eran judiciales. Toda rectificación que debe realizarse en los datos de identidad o los datos técnicos debían recurrir a la vía judicial, como hemos señalado anteriormente. Era un trámite judicial bastante burocrático que duraba por lo menos 6 meses a 1 año. Recurrían con el anterior código ante el juez de instrucción mediante una orden judicial, aportaban la prueba documental, el juez ordenaba la rectificación de la escritura pública para su posterior inscripción en las oficinas de derechos reales. Actualmente, la ley 247 beneficia en que esos trámites se han convertido administrativamente. Unilateralmente, en la Oficina de Derechos Reales, señala la ley el plazo máximo de 20 días para ese trámite. Los trámites que se pueden realizar en la vía administrativa con la ley 247 son: corrección de identidad. Tenemos un ejemplo por el cual ustedes pueden visualizar que en la cédula de identidad, la señora Marcela Coronilla Huanca Urquidi se encuentra con su cédula vigente con C y una sola L. Y en el folio vemos la incongruencia de que está con K y una sola L, Coronilla, y en la cédula Coronilla. Entonces, esta persona
puede acogerse a la ley 247 y corregir esos errores gramaticales en su nombre o apellido. También aquellas personas que, Jimena, por ejemplo, se escribe con X y ayuda de Jimena con J. Entonces, todas estas personas que tienen algún dato erróneo en sus datos de identidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recurrir primero con su cédula vigente a las oficinas del SEGIP, solicitar su certificado de datos de identidad. Con ese certificado que le otorga el SEGIP, deben acudir ante un abogado. El abogado verificará, revisará la documentación y va a proceder a elaborar su minuta unilateral de aclaración de datos de identidad. Posteriormente, harán protocolizar ante el notario de fe pública, llenarán su formulario en el PROREVI, adjuntarán toda la documentación en 2 copias e acudirán a la oficina de ventanilla FAST y en el plazo antes estipulado 48 horas. Ahora con el nuevo reglamento que seguramente el otro expositor va a señalar el plazo correcto y el actual señala 3 días hábiles. ¿Qué pasa ahora cuando su folio contiene datos erróneos o datos incompletos? Que señale que no tenga su código catastral, que señale que no tiene la ubicación, que la superficie no sea la correcta, que las colindancias hayan variado. Todos estos datos van a ser posibles cuando el propietario, al hacer la comparación de su folio con el plano actual, advierta errores de superficie y colindancias o respecto de la ubicación del inmueble. Esto es precisamente cambia por el crecimiento de la mancha urbana, por la nueva zonificación que realizan las alcaldías a través de las unidades de catastro. Existen esas variaciones, es por eso que algunas veces van a poder observar ustedes sus folios que las colindancias eran con los vecinos que actualmente viven ahí, Juan Pérez al norte, Ismael al lado sur. Entonces ahora los gobiernos municipales han optado que sean por predios y números. Modificaciones a la ley 247 por la ley 1227 de 18 de septiembre de 2019. Son los siguientes. A ver, un segundito, tengo una falla de este lado. Ya. La ley 1227, que ha sido promulgada el 18 de septiembre de 2019, señala: antes, este poseedor de una vivienda tenía que habitar sobre dicho inmueble, sobre bien inmueble, a partir del 5 de junio del 2007 hasta el 5 de junio del 2012, como mínimo, fecha en que se ha promulgado la ley 247. Ahora, con esta modificación de la ley 1227, con el proyecto de ley, se amplía, ¿no?, el plazo para que el poseedor de un bien inmueble pueda regularizar su derecho propietario anteriores al 31 de diciembre del 2011. Entonces, es bueno porque va a beneficiar a todos aquellos poseedores ampliando el plazo hasta el 31 de diciembre del 2011. Otra de las modificaciones a la ley 247 por la ley 1227 está: antes, el comprador que adquiría el inmueble de un vendedor negligente que no inscribió a derechos reales su propiedad, además de existir algún dato incorrecto de su identidad, no podía regularizar. Esto quiere decir que cuando alguien ha comprado y su escritura pública contiene datos incorrectos, acudió a la oficina de registro de derechos reales, revisaba el funcionario los requisitos de forma y forma y había incongruencias. Entonces, ¿qué tenía que hacer esta persona? Buscarle a su vendedor y decirle que suscriban una minuta bilateral. ¿Pero qué conllevaba al suscribir esta minuta bilateral?
obviamente que el vendedor pueda pedirle pues algún plus, ¿no? Por la firma, nuevamente por firmárselo el documento. La ley nos señala que debemos cumplir toda aquella persona que cuente con un título, se llama esto antecedente dominial, el documento primigenio, cuenta con un registro en derechos reales bajo un sistema antiguo que era denominado en libros. Entonces, toda aquella persona que ahora en este momento cuente con su escritura pública y vea el sello de registro de derechos manual bajo la partida, folio y año, debe necesariamente, y es obligación, ¿no?, que lleven a derechos reales con la finalidad de que se les otorgue el folio real. Una vez que esta persona, como el ejemplo que tenemos aquí, matricule su propiedad, necesariamente deberá actualizar sus datos conforme haya cambios, como hemos señalado, por la nueva zonificación, ya no coincidan sus datos del inmueble, digamos, las colindancias de Juan Pérez, o sea, por el predio 1, que se llame Marco Antonio Paredes, pero esté abreviado en el sistema, ¿no? Entonces, necesariamente deberá aclarar todos los datos de identidad. Una vez que el vendedor número 1 haya saneado su documentación, podrá hacer una transferencia correcta hacia el vendedor número 2, quien a su vez también tiene la obligación que si lo ha adquirido, puede ser como soltero y en su actual cédula de identidad esté ya como casado, va a haber una incongruencia con el registro de su folio. Entonces, necesariamente también este comprador, el segundo, va a tener que rectificar y actualizar sus datos de identidad para que pueda realizar una transferencia correcta hacia el tercero. Pero ¿qué suele pasar? Que el tercero lo tenga su escritura pública bastantes años, póngale unos 10 años, y sus datos de colindancias, de datos del inmueble, datos técnicos han variado, y transfiera al cuarto. Esta cuarta persona no va a poder inscribir en derechos reales porque existen incongruencias en los datos técnicos y quizás en los datos de identidad. Entonces esto se llama el tracto sucesivo, que no se debe romper esa cadena entre los vendedores y los compradores. Otra de las modificaciones que a la ley 247 hace la 1227, con el proyecto de ley, ahora los compradores pueden pedir los datos que les falte de sus vendedores. Hemos señalado en el ejemplo anterior que tendría que haberle buscado, suscribir una minuta bilateral, y que por suscribir esa minuta bilateral, obviamente va a tener que pagar un plus, o que ese vendedor ya no viva en el lugar, se haya ido a otro lado, que obviamente también le pueda otorgar el poder, pero ese poder sea insuficiente. Ahora las instituciones públicas están pidiendo como requisito poderes específicos. Entonces, el cuarto comprador se quedaba truncado con sus trámites y no podía inscribir esa escritura pública. Es por eso que la ley 1227 ahora señala que los compradores pueden pedir los datos que falten de su vendedor directamente al CEGIP para poder corregir los datos de identidad y presentar ante el notario de fe pública y registrar su derecho propietario en derechos reales. Entonces es una facilidad, porque antes tenía que acudir directamente el interesado. Entonces, y la misma ley, en el artículo 10, la ley de inscripción de derechos reales señala que se debe acreditar el interés legítimo, complementado con el artículo 8 del Decreto Supremo 27957. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley 1227? Facilita la transferencia de inmuebles, como lo han podido verificar. Ahora los propietarios de inmuebles podrán realizar su regularización en conjunto, ya sea de la zona o del barrio, en un solo proceso judicial. Esto quiere decir que, ampliada la mancha urbana y existan construcciones de viviendas,
Antes lo tenía que realizar individualmente. Ahora se pueden entre ellos colaborar y unificar una demanda. La presentación de la demanda de regularización no tendrá gobierno y gobiernos indígenas originarios campesinas podrán vender terrenos a personas que ya se encuentran viviendo en los inmuebles, debiendo entregarles su documento de propiedad y su plano aprobado. Es otro avance. Entonces, tanto los gobiernos municipales, las prefecturas, los pueblos indígenas originarios campesinos pueden realizar una transferencia. Amnistía de las alcaldías. Esto ya es netamente competencia de los municipios, pero señala que las alcaldías podrán decretar un perdonazo para que no se paguen multas por el pago de impuestos a la transferencia de bienes inmuebles, fomentando la regulación del derecho propietario. Entonces, en la disposición transitoria única para el cumplimiento de lo expuesto en la presente ley, debe promulgarse su reglamento mediante el decreto supremo. Para la plena vigencia de la ley 1227, falta que salga esta reglamentación mediante decreto supremo. Ahora, la ley 247 hemos visto que es vía judicial y vía administrativa. Ahora vamos a señalar finalmente cuáles son las personas donde no procede la regulación de derecho propietario. Es cuando una persona que se encuentra en el inmueble como inquilino, anticrecista, cuidador, vigilante o detentador, por más que presente su demanda, no procederá a declarar aprobada la demanda de regulación del derecho propietario del bien inmueble, porque este demandante no tiene esa calidad de poseedor de buena fe que acredite tener el ánimo a creencia de ser propietario. Entonces, el inquilino, ya sea mediante un instrumento privado, el anticrecista puede ser en documento público, el cuidador, el vigilante o detentador, no podrán regularizar el derecho propietario. Hasta ahí hemos llegado con lo que es la aplicación de manera objetiva de la ley 247, agradeciendo a todos por su atención. Las interrogantes, cuestiones, digamos, de preguntas van a ser al finalizar de los demás expositores, como le ha indicado la que deben hacerlo por escrito y en el mensaje, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mamani. Informar por toda la información que nos ha brindado. Aclarar a las personas que necesiten o tengan alguna duda sobre lo que puso el doctor. Aquí en el enlace tenemos también para hacer preguntas, entonces nos las hacen las preguntas y al finalizar todas las exposiciones vamos a responder todas sus dudas. Muchas gracias, doctor. También, asimismo, también queremos informarles que las oficinas de derechos reales desde este lunes 11 están atendiendo en todo el país. De acuerdo a la terminación de su carnet de identidad es la atención y los horarios de atención puedes encontrarlo en la página del Consejo de la Magistratura. A continuación tenemos al doctor Yacir Cortés Terán, que desde su experiencia como ex registrador de derechos reales nos informará sobre las inscripciones, rectificaciones y otros. Mucho gusto, doctor, adelante. Muy buenas noches, licenciada. La verdad es un gusto el poder estar acá para compartir, para poder referir lo que concierne a lo que conocemos como la práctica en derechos reales. En sí, vamos a pedir por favor que nos pueda habilitar la calidad de presentador para que podamos compartir también las diapositivas. Segundito, ya vamos a comenzar. Ahora sí. Bien. Reiterando el plácito y el gusto de poder estar
Acá, para poder referir un poco respecto a la práctica de derechos reales, en principio, bueno, vamos a hacerles conocer que Derechos Reales es una institución que no está librada al azar, ¿no? Derechos Reales es una institución que tiene su funcionamiento, tiene su accionar debidamente reglamentada, debidamente consolidada, es decir, tiene su base normativa. Por tal motivo, quiero hacerles conocer de que Derechos Reales ha sido conformado ya desde 1887, que es una norma que al presente sigue en vigencia. Esta conferencia comenzará a grabarse. Es por ese motivo que el elemento, la ley fundamental que rige el funcionamiento de las oficinas de derechos reales es la ley del 15 de noviembre de 1887. Llega el 2004 y se emite lo que nosotros conocemos como la reglamentación a la Organización de Derechos Reales y se promulga el Decreto Supremo 27957. Este cambio es meramente fundamental, es trascendental, porque marca un hito entre lo que antes era un sistema de registro, que se lo llama el sistema personalizado, y lo que ahora actualmente conocemos como el sistema informático de los derechos reales, y como todos ya conocen, estimados colegas, es lo que abre la posibilidad a tener el folio real. El folio real nuestro de cada día, solíamos decir en derechos reales, porque ahora es nuestro sistema de registro en todo Bolivia. Bien, como base normativa, también encontramos la ley 247-803, que últimamente ha sufrido también una modificación, que ha sido expuesto por el expositor antes de mi persona, que también regula los trámites tanto judiciales como administrativos. No podemos soslayar, no podemos dejar de lado lo referente a la Constitución Política del Estado. Pues ahora, con la nueva perspectiva constitucional, las normas deben ser interpretadas desde y conforme a la Constitución Política del Estado, y el derecho propietario no ha quedado de lado, no ha quedado a un costado de esta característica, pues se encuentra previsto en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado. También tenemos el Código Civil, obviamente en el tema de derechos reales, propiedad, obligaciones, tenemos el aspecto de las usucapión, que todo lo que se refiere a bienes inmuebles va a ir a desembocar, a culminar, a consolidar su trámite en las inscripciones en las oficinas de derechos reales, a efectos de alcanzar su publicidad conforme establece el artículo 1538 del Código Civil. Aparte de estas normas, obviamente la institución, la Oficina de Derechos Reales, tiene relación también con el Código de Familia, tiene relación con el Código de Minería, tiene relación con la ley agraria, porque, como habíamos indicado, al ser de derecho propietario, necesitan su inscripción. Y obviamente, una vez que están inscritos, ya ese derecho, ese título, ya es oponible contra terceros, ¿no? Eso marca un hito fundamental, porque a partir de esa inscripción, el derecho propietario ya se puede mostrar ante una tercera persona, eso como efecto de su registro. Bien, hemos referido lo que concierne a la base normativa. Como podemos observar, el andamiaje de la Oficina de Derechos Reales se encuentra debidamente normado. Esta es la base fundamental, la base principal. Sin embargo, también existen manuales, existen circulares emitidos antes por el Consejo de la Judicatura, ahora por el Consejo de la Magistratura, que van a ir regulando las diferentes inscripciones del derecho propietario. Hay un elemento fundamental, por ejemplo, hay unas características fundamentales en el tema de derechos reales, que no reconoce una instancia recursiva en la normativa que se tiene, pero sí el artículo 42 del Decreto Supremo 27957 nos dice la forma de poder
reclamar o solicitar una inscripción cuando esta es rechazada por el registrador o cuando esta es observada por el registrador. Entonces la tramitación se lo hace ante el juez en materia civil, en este caso juez público, y esas características se encuentran en el artículo 42 de nuestro decreto supremo 27957. Es un elemento fundamental, emergente de esta base normativa. En derechos reales no existe una instancia recursiva, pero sí hay una forma de reclamar que es mediante una solicitud en función al trámite establecido en el artículo 42 y lo vamos a nombrar bastante, el decreto supremo 27957. Continuamos con avanzamos y no nos vamos a ir quedando. Ahora, al comenzar la exposición, al comenzar esta presentación, habían indicado que el 2004 nace nuestro decreto supremo, que tanto ya lo hemos referido, y marca un hito fundamental. Entonces, del 2004 para atrás, obviamente no había un sistema informatizado que permita llevar adelante las inscripciones, llevar adelante lo que decía el Código Civil, cumplir con el 1568 del Código Civil, pero sí se registraban en papel, en hojas de papel. Y es por eso que hablamos de un sistema personalizado de inscripción. Bien, ¿cómo se manejaba en ese entonces esos registros? Cada principio de año, inicios de año, como en un juzgado, se aperturaba un libro. Y eran 3 libros fundamentales los que manejaba derechos reales. 3 libros fundamentales. Libros de propiedades, lo tenemos acá al principio, libro de hipotecas y libro de anotaciones preventivas. No refiero que sean los únicos, pero sí estos eran los principales, porque habían el libro de propiedades mineras, de garantías prendarias, habían otros libros. Pero estos 3 libros eran los fundamentales, los cuales se manejaban en el sistema personalizado. De un momento les voy a referir porque lo decimos personalizado. En el libro de hipotecas, en el libro de propiedades, se registraban todas las mutaciones que tenía un determinado inmueble. Por ejemplo, transferencias, declaratorias de herederos, anticipo de legítima, creaciones de derecho propietario, se registraban las consolidaciones, las usucaciones, o sea, todo lo que se refería a la transferencia de un derecho propietario era registrado en el sistema de libro de propiedades. Bien, tenemos un libro por un lado. En el segundo libro, que es el libro de hipotecas, se inscribían todas las restricciones, ¿no? Hipotecas, las garantías, los usufructos, los antícresis, en fin, hipotecas judiciales. En el mismo libro se registraban también las cancelaciones de las hipotecas, ¿no? Finalmente, se contaba con el libro de las anotaciones preventivas. Los procesos, un proceso ejecutivo, un proceso judicial, se registraban en estos libros. Como se puede observar, esta información era dispersa, estaba alejada. Para hacer un informe completo de un derecho propietario de un inmueble, se tenía que revisar el libro de propiedades, se tenía que revisar el libro de hipotecas, anotaciones preventivas, para dar una información completa, hacer un trabajo mucho más cansador, más agotador, de mucha más dedicación respecto a hacer, por decir, un informe, certificados, y por estar disperso en muchos casos era un poco impreciso también, ¿no? O sea, obviamente de forma muy reducida, pero sí eran bien esas características. ¿Por qué lo llamamos sistema personalizado? Porque se daba mayor preponderancia al nombre del titular. Por ejemplo, Juan era vendedor, Carlos era comprador, entonces los libros índices se fraccionaban a nombre de Carlos. Y para hacer la búsqueda se buscaba
se hacía la secuencia en base a los nombres. Por eso decimos que es un sistema personalizado, o era un sistema personalizado en aquel anterior sistema, ¿no? Aquella forma de llevar adelante los registros en derechos reales. Ahora, hemos puesto un hito fundamental, hemos puesto un hito trascendental con la promulgación del Decreto Supremo 27957. ¿Por qué? Porque cambia este sistema personalizado y lo transforma en un sistema informático. Y nos transporta a la hoja electrónica que ahora conocemos, que es el sistema del folio real. ¿Qué pasa con ese elemento fundamental? ¿Qué sucede? Sucede que toda esa información que estaba anteriormente dispersa, estaba en un libro de propiedades, hipotecas, ahora ya no se registró esa información en un sistema, en un papel, un sistema personalizado, sino se registra en el sistema del folio real. ¿De dónde nace el folio real? Tampoco nace así de la noche a la mañana, o sea, como un sistema fortalecido, ¿no? Viene en virtud del artículo 15 del Decreto Supremo 27957, que nos refiere que no se dará lugar a ninguna inscripción si es que previamente no se matricula un determinado inmueble. Cuando se matricula de los libros, toda la información que contiene esa partida de propiedad tiene que migrar al sistema informático del folio real. Pero aparte de migrar esa información de las partidas de registro, tiene que hacerse la revisión si es que ese inmueble tiene hipotecas, amortizaciones preventivas, es decir, se hace una depuración del derecho y se concentra toda la información al folio real. Por eso, ahora ya está informatizado. Es un proceso que ha costado bastante desde su inicio y ahora se siguen haciendo matriculaciones, se siguen haciendo esas transportaciones del derecho de los libros, o sea, del derecho capital de los libros al sistema informal. Y todos esos libros de propiedades, hipotecas, condiciones preventivas, todo aquello, ahora se tiene la información en un solo documento. Es el folio real, que tiene 4 partes fundamentales, a saber, en primera instancia, en la parte superior se encuentra la descripción del inmueble, vale decir, superficie, ubicación, colindancias, si es un edificio, el nombre del edificio, la designación, incluso ahora ya se están consignando con más precisión el código catastral en los lugares donde existen esas características de la certificación catastral, porque hay que tomar en cuenta que derechos reales tiene que coordinar la actividad no solamente con un municipio, sino con varios municipios, y obviamente los municipios, por las características, la forma que tienen, incluso en su formato, tienen diferentes formas de trabajo o de llevar a cabo su catastro o su organización. Bien, entonces en la primera parte, la parte de arriba, está lo que se refiere a las características del inmueble. Eso es el folio real. En la columna A, en la parte izquierda, en la columna A, lo que antes se registraba en el libro de propiedades, ahora se encuentra inscrito ahí. Es decir, en la columna A, llamada titularidad sobre dominio, se encuentran inscritas las transferencias y las mutaciones que tiene un determinado inmueble. Compraventas, las declaratorias de herederos, las cesiones, las donaciones, es decir, esa es su tradición. En la columna A se va a establecer de quién ha pasado, a qué dueño, eso se llama tracto sucesivo, que lo vamos a ver dentro de unos instantes. Bien, los libros de hipotecas
que habíamos referido, ahora tienen que inscribirse esos gravámenes, esas restricciones en la columna B, que es al centro del folio real. Vale decir, hipotecas, ahí están las anotaciones preventivas, restricciones del inmueble, todo aquel acto que vaya a limitar un derecho propietario se encuentra inscrito en esta columna B, que también, hago un paréntesis hagamos acá, de que el hecho de que exista una hipoteca en un determinado inmueble no quiere decir que ese inmueble pudiera ser tal vez transferido, pues el artículo 31 del Decreto Supremo permite la aceptación del adquiriente que está comprando ese inmueble, pero una vez si acepta esa característica, asume toda esa responsabilidad, ¿no? Entonces esa parte es delicada, es interesante, pero está ahí, la normativa está ahí. Y finalmente, a la derecha del folio real se encuentra lo que se refiere a las cancelaciones de esas restricciones que se han realizado. Como podemos ver, toda esa información dispersa que se tenía antes, ahora, desde el 2004, se ha ido generando este sistema informático que es más concentrado, es más preciso y está disponible, ¿no? Está en cualquier momento, ya no mencionamos o se solicita el folio real actualizado y ya no se va a ir a revisar de nuevo los datos del inmueble, sino se va a imprimir, obviamente ahí tenemos la información en su determinada oportunidad o cuando lo requiera hacer una parte integral. Hay algunos elementos, ya dejando un poco, está lo que se refiere a la estructura del folio real, hay unos conceptos fundamentales que desde la experiencia hemos podido percibir que a veces existe una confusión en los determinados términos. Por decir, muchos señores usuarios confunden un documento privado reconocido con una partida de inscripción. Anteriormente, quiero empezar con esto, se hacía un documento privado reconocido, se iba a derechos reales, se inscribía en una partida en el libro de propiedades y derechos reales, cual si fuera una notaría, les extendía un testimonio, ¿no? Entonces, eso es un título, es válido, es un título, expresión de voluntad de las partes que fue inscrito en derechos reales. Pero es un elemento muy diferente, por decir, el solicitar un documento, un segundo traslado de un documento privado reconocido, que solicitar un testimonio de partida, ¿no? El documento privado reconocido es el contrato íntegro que se puede pedir en segundo traslado por parte interesada por el propietario del inmueble. En cambio, la partida de inscripción es el extracto, esos datos en resumen que se han asentado en las partidas de inscripción. Vale decir, se puede solicitar un segundo traslado de un documento privado reconocido, se expide el total del documento, o también solicitar una copia literal de la partida de inscripción. Entonces, esa es la diferencia que se puede encontrar en lo que se refiere a este, ¿no? Son elementos diferentes, muchas veces es confundido y lo asumen como que es un solo documento, pero son diferentes. Pueden referirse al mismo inmueble, pero el uno es el documento completo y el otro es una partida en extracto de lo que se inscribió en ese entonces. Ahora, quiero mencionar algo que no digamos es algo complicado, sino ni tampoco una molestia, pero sí hemos tenido dificultades
en tomar en cuenta lo que es el antecedente dominial. El antecedente dominial no es, como a veces es malentendido, los antecedentes de un inmueble, su plano, las compras que ha hecho, o un contrato privado sin reconocer. No, el antecedente dominial es el anterior registro del derecho propietario. Encuentra su explicación y encuentra su obligatoriedad en el artículo 1 y 2 de la Ley de los Derechos Reales, en el artículo 26 del Decreto Supremo 27955. Es decir, el antecedente dominial es un elemento fundamental sin el cual no se puede inscribir un determinado título en derecho propietario. ¿Por qué? Porque como toda área del derecho, el área de derechos reales también tiene sus principios, y entre uno de sus principios está el principio del tracto sucesivo. ¿En qué consiste el principio del tracto sucesivo? Consiste en la concatenación exacta, precisa de derechos. Juan le vende a Pedro, Pedro a Marta, Marta a Samiro, y así, ¿sí o no? Esa secuencia de derechos, como estamos viendo acá en la diapositiva, eso se llama tracto sucesivo, es un principio del derecho registral, y se encuentra también normado en el artículo 26 de la Ley de Derechos Reales. Por eso es fundamental de que, por decir, hacemos el prolegómeno de una minuta de transferencia, la primera. Fulano de tal declara ser propietario de un inmueble ubicado en el, por decir, zona Florida, registrado en derechos reales bajo la partida, bajo la matrícula número TANS. Entonces nos está dando la descripción también de sus registros. Por convenir los intereses lo vende en favor de Pepito Pérez. Entonces ya está viendo de Pepito Pérez su antecedente dominial es esa matrícula que se ha mencionado. Una vez que lo registre Pepito Pérez, ese documento de derecho propietario, y lo quiere vender, obviamente ese su registro se va a convertir en su antecedente dominial del que va a comprar. Entonces estamos hablando de una secuencia de tracto sucesivo. Hay diferentes dificultades en este caso, porque a veces los antecedentes no están completos, han consignado malos antecedentes. Otro aspecto es que, por decir, cuando hay una superficie superior de 10.000 metros, previamente tiene que hacerse una manzanificación de ese derecho propietario. Entonces existen sus características, ¿no? Entonces esa es la labor a veces que tiene un registrador de derechos reales, porque solicitan la inscripción y hay que revisar las características que tiene el inmueble o el documento de derecho propietario, que no es únicamente estos los fundamentales que estamos señalando, sino también tiene que tener identidad de las partes, tiene que tener superficie correcta, coincidir con los planos, aspectos que se encuentran establecidos en el artículo 6 de la Ley de Derechos Reales y el artículo 6 también del Decreto Supremo 27957. Entonces son características que en su momento el registrador va a ir a calificar. Y hay la gran diferencia con los señores jueces, de que derechos reales, el registrador o subregistrador, cuando asume las funciones también de registrador, no puede valorar prueba. No puede valorar prueba porque es una actividad propia del órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces encuentra una limitación en la base normativa, porque el inciso K del artículo 89 del Decreto Supremo 2757 dice que la capacidad, las facultades del registrador de derechos reales es el calificar un documento para su inscripción. Ahora,
pudiera un registrador disponer una inscripción tomando en cuenta diferentes elementos, digamos un certificado, que se acredite que es una misma persona, la identidad, pero eso no equivale a una valoración de prueba, sino a una calificación del título de derecho que se va a ir a inscribir. Esto quería hacer esta referencia, porque a veces los señores usuarios plantean o lo presentan de esa forma, ¿no? Con esto estamos demostrando que yo soy el dueño o corresponde, ¿no? Entonces hay que solicitar la calificación y que se disponga la inscripción. Entonces, porque si entrara el registrador a valorar prueba, estaríamos tal vez asumiendo una función que no corresponde. Justamente, por esa razón es que el artículo 42 del Decreto Supremo 27957 ha previsto de que al rechazo del registrador, puede ser reclamado ante el juzgado público, ante el juzgado en materia civil, dentro del plazo de 30 días, una vez que se ha notificado con el rechazo, con la providencia de rechazo de inscripción, ¿no? Bien. Ahora, con este panorama un poquito más concreto, vamos a ingresar ya. Mire, ya estamos culminando casi con esta exposición. Y vamos a ingresar a lo que ya tal vez el anterior expositor ha plasmado, que se refiere a las rectificaciones y correcciones. Antes, y vamos a situarnos otra vez en un escenario tanto diferente, y que debemos decir un antes y un después. Antes de la ley 247, las rectificaciones y correcciones podían hacerse de dos maneras únicamente. Uno era por acuerdo de partes y otro era por una resolución judicial, ¿no? El artículo 1551 del Código Civil, en concordancia con el artículo 50 del Decreto Supremo 27957, dice que todo error que se haya cometido en el título del derecho o al momento de su inscripción puede ser o tiene que ser corregido por anuencia de las partes. Obviamente esto es algo que también se encuentra contrapuesto con lo que refiere el artículo 450 del Código Civil. Es decir, si hemos registrado un contrato de compra-venta, solamente las partes pueden modificar, continuar, extinguir ese derecho propietario, ese negocio jurídico que atañe a las partes. Es por eso que antes no se aceptaba que se haga una minuta unilateral de rectificación, porque no estaría de acuerdo a lo que dicen los elementos de los contratos, ¿no? Y ante la ausencia, a veces el vendedor no quería corregir, no quería modificar, o simplemente se iba a otro lado, entonces quedaba la vía judicial en un proceso, obviamente, que eso era ordinario, y el señor juez disponía la rectificación o la corrección, ya sea de nombres, de superficies o de alguna característica del derecho propietario. Esta corrección se lo hace mediante una subinscripción. Es decir, no es una inscripción como se hace, digamos, de derecho propietario, una transferencia, sino la modalidad es una subinscripción. Y es en este momento en que quería ingresar, porque era muy difícil de que se puede encontrar el vendedor, se puede encontrar el que ha transferido el inmueble, y para beneficio de los señores usuarios y de la población en general, sí, la ley 247 ha servido bastante, porque ahora el titular del folio lo sitúa el titular del folio para que pueda hacer una rectificación de manera unilateral. Es decir, lo ha soslayado al cedente y ha venido la característica de que ha sido una declaración unilateral y con ciertos requisitos técnicos, certificados, plano. Entonces se ha podido corregir bastantes errores que tenían los títulos anteriores, ¿no? Entonces
hay que tomar en cuenta que obviamente se ha adoptado la ley 247 como una forma de corregir derechos, digamos, errores técnicos de identidad a nivel general. Pero eso no quiere decir que estas formas que estamos viendo mediante acuerdos de partes también lo puede hacer ahora en clase, ¿no? Entonces también puede hacerse las rectificaciones con esta aclaración entre partes. Bien, ya habíamos llegado a culminar la exposición. Me siento muy contento de poder estar estos momentos con los señores participantes. Y bueno, ya seguramente va a haber otra oportunidad, si Dios lo quiere, también las autoridades, para poder seguir compartiendo este ámbito de los derechos reales, ya tal vez de una forma también un poco más de pie, ¿no? Agradecer sobremanera a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cortés, por la información brindada, que sé que ha servido de mucho para bastantes personas que nos están haciendo sus preguntas. Informarles a las personas que quieran seguir haciendo sus preguntas mediante la aplicación pueden hacerlo, y al finalizar las exposiciones vamos a contestar las mismas. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Sosa. Él es representante de la Dirección Nacional del Código de la Magistratura, quien nos estará hablando sobre el trámite y requisitos de derecho público de derechos reales. Bienvenido, doctor. Puede seguir. Adelante, doctor. Doctor, disculpe, no se lo escucha. Doctor, no lo podemos escuchar. A ver, esperen un momentito, por favor. Ahora sí, doctor, adelante. Bienvenido. Gracias. En la presente oportunidad haremos, una referencia a la señalética, como también a los requisitos de 7 trámites que son los más recurrentes en las oficinas de derechos reales. Empezaremos con la señalética, o el circuito que debe recorrer el usuario una vez que llega a las oficinas de derechos reales para inscribir un determinado trámite. En primer lugar, debe apersonarse a la ventanilla de informaciones para recabar una ficha. Esta ficha debe ser para recoger un trámite que dejó con anterioridad o para la inscripción de un determinado trámite, como ser compraventa, inscripción de fusión, inscripción de división y partición y otros. El funcionario de informaciones revisará la documentación que presente el usuario, si cumple con todos los requisitos. En función de esto, este funcionario le entregará una ficha que puede ser para recabar información, para asesoría o para las ventanillas de inscripción rápida. Si es para entrega, para la entrega de un determinado trámite, una vez que el número de fichas sea anunciado en los televisores de plataforma, el usuario se apersonará a la ventanilla de entrega con la boleta de caja o el comprobante de caja para recoger un trámite que dejó con anterioridad. Si es para asesoría, si el usuario desea inscribir, por ejemplo, una fusión de un inmueble u otro tipo de trámite, el funcionario de ficha revisará la documentación y posteriormente le entregará una ficha para asesoría. Una vez que llegue su turno, el funcionario de asesoría
revisará la documentación y elaborará la boleta de cumplimiento de requisitos y posteriormente se dirigirá a ventanilla de caja para cancelar el respectivo arancel y de los valores, y le indicará el día que recogerá en ventanilla de entrega. Si en la revisión de asesoría no cumple con algún requisito, este funcionario entregará una boleta de observación en la que hará constar la falta de un requisito o el error que exista en la documentación presentada para que el usuario posteriormente pueda subsanar la observación. Trámites de inscripción en gabinete. Para esta área del registro público tenemos 23 tipos de trámites. 1. Matriculación de inmueble. 2. Matriculación de inscripción de trámites de bienes inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades territoriales autónomas. 3. Regulación de derecho propietario mediante Ley 247. 4. Inscripción de fusión. 5. Inscripción de usucapión. 6. Inscripción de división y partición, subdivisiones o individualización y registro de urbanizaciones. 7. Inscripción de propiedad horizontal. 8. Actualización del registro de propiedad agraria a propiedad urbana por acuerdo de sala plena del Consejo de la Magistratura número 131/2016 e instructivo de la Dirección Nacional de Derechos Reales número 38/2016. 9. Cambio de jurisdicción. Perdón, doctor, va a disculpar, no se lo escucha. 13. Certificado trentañal. 14. Certificado de propiedad. 15. Testimonio de propiedad. 16. Informes. Certificado decenal. Certificado de no propiedad a nivel departamental. Matriculación de títulos ejecutoriales del INSA. Matriculación de títulos del Instituto de Colonización, reingreso de documentos, desarchivo de documentos y finalmente el número 23, resellado de nota marginal en segundo testimonio. Si el usuario requiere inscribir por ejemplo, una hipoteca, el encargado de fichas revisará la documentación entregada y entregará una ficha para las ventanillas de inscripción rápida. Una vez que el usuario llegue a una de estas ventanillas, el funcionario revisará la documentación. Si cumple con todos los requisitos, procederá a confeccionar el comprobante de caja y una vez que haga el usuario la respectiva cancelación, procederá a la inscripción del trámite. Una vez inscrito, imprimirá y entregará al usuario para su revisión y posterior firma de conformidad de la inscripción y le indicará el día que debe recoger en ventanilla de entrega. Si no cumple con algún requisito o existe algún error en la documentación, será rechazado para que el usuario subsane la observación. Para las ventanillas para las ventanillas de inscripción rápida se tiene 18 tipos de trámites. Corrección de datos de identidad, corrección de datos técnicos, aceptación de herencia, compraventa,
subinscripción de aclaración de mayoría de edad, subinscripción de cambio de tipo de inmueble, inscripción de cancelación judicial o voluntaria, inscripción de cancelación parcial, inscripción de anotación preventiva judicial, cancelación de usufructo, inscripción de anticipo de legítima, venta de propiedad agraria, subinscripción para insertar superficie en la matrícula, venta con pacto de rescate, leasing o arrendamiento financiero y por último constitución de servidumbre. Si el usuario requiere obtener una información de su inmueble, le otorgarán una ficha para las ventanillas en línea. Y aquí puede obtener los siguientes servicios: folio real actualizado, certificado de no propiedad a nivel nacional, información rápida, certificado alodial, certificado de gravámenes, certificado de propiedad en línea. Derechos Reales ofrece 47 servicios en todas las oficinas a nivel nacional o en todas las oficinas que se tienen o en las 58 oficinas que se tienen en todo el territorio nacional. Ahora explicaremos sobre los requisitos de los trámites más recurrentes que se tienen. Inge, ¿me puede habilitar la pantalla, por favor? Un segundito, les ruego. En este momento, doctor, se la va a habilitar. Ya. Tenemos... ¿Me escucha? Inge, ¿me escucha? Sí, sí. Gracias. Sí, ¿Ya? doctor, se escucha. Adelante, doctor. Aquí en esta parte explicaremos los requisitos de los trámites más recurrentes en las oficinas de derechos reales. Así tenemos la corrección de datos de identidad mediante la ley 247 y tenemos 7 requisitos. Folio real en original. 2. Efectuar el registro en ProRevi en la página web www.prorevi.gov.bo. 3. Certificado del CEGIP original y resolución administrativa en caso de admisión, en caso de adición de alfanumérico o duplicidad de cédula de identidad. 4. Testimonio de escritura pública de rectificación de datos personales de identidad en cumplimiento de la ley 247 que incluya a todos los propietarios. 5. Cédula de identidad de todos los que intervienen en el testimonio de corrección de datos de identidad. 6. En caso de que la propiedad esté grabada, se requiere autorización del acreedor. Todos estos documentos en original y 2 fotocopias. Nota: en caso de corrección de datos de una persona fallecida, adjuntar una fotocopia legalizada de la declaratoria de herederos. La entrega de este trámite es de 3 días hábiles. El siguiente. El siguiente trámite tenemos corrección de datos técnicos, también mediante la ley 247. Tenemos 8 requisitos. 1. Folio real en original.
2. Efectuar el registro en ProRevi en la página web www.prorevi.gov.bo. 3. Certificado catastral en original. 4. Plano aprobado y o resolución administrativa municipal en original en los distritos cuyos gobiernos autónomos municipales así lo extiendan. 5. Impuesto anual de la última gestión. 6. Testimonio de escritura pública de rectificación de datos técnicos en cumplimiento. Cédula de identidad de todos los que intervienen en el testimonio de aclaración de datos técnicos. 8. Todos estos documentos en original y 2 fotocopias. En caso de departamentos, bauleras y parqueos, deben adjuntar planos legalizados, resolución administrativa y la tabla de fraccionamiento legalizado. El tiempo de entrega de este trámite es de 3 días hábiles. Aquí tenemos sobre compraventa. Son 5 requisitos. Escritura pública de compraventa. Impuesto anual, última gestión. Impuesto a la transferencia. 4. Plano aprobado por el gobierno autónomo municipal que corresponda y o certificado catastral a nombre del comprador o vendedor actualizado. 5. Certificado de identidad de los vendedores y compradores, en caso de personas jurídicas, el NIF correspondiente. 6. Todos estos documentos en original y 2 fotocopias. Todo trámite es personal o con poder acreditando interés legal, adjuntando fotocopia de la cédula de identidad del apoderado, conferente y de las partes. El siguiente. Inscripción de gravámenes y o hipotecas y o anticresis. Tenemos solamente aquí 4 requisitos. 1. Testimonio judicial y o escritura pública de gravamen. 2. Cédula de identidad del acreedor y deudor en caso de personas jurídicas, el NIF correspondiente. 3. Pago de impuesto, RCIVA, formulario 610, tratándose de anticresis, según el artículo 27 de la ley 843 y el artículo 7 del decreto supremo 21531 de 28 de febrero de 1987. 4. Todos estos documentos en original y 2 fotocopias. Todo trámite es personal o con poder acreditando interés legal, adjuntando fotocopias de cédula de identidad del apoderado conforme, conferente y de las partes. El plazo de entrega también es de 3 días hábiles. Anticipo de legítima. En este tipo de trámite tenemos 6 requisitos. 1. Escritura pública del anticipo de legítima. 2. Impuesto anual de la última gestión. 3. Impuesto a la transmisión gratuita, formulario 430 del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales. A partir de julio del 2016 deben presentar el formulario de la gobernación que corresponda. 4. Plano aprobado por el gobierno autónomo municipal que corresponda y o certificado catastral a nombre del cedente o beneficiario. 5. Cédula de identidad de los beneficiarios y cedentes. Todos estos documentos en original y 2 fotocopias. También todo trámite es personal o con poder acreditando interés legal,
adjuntando fotocopia de la cédula de identidad del apoderado, conferente y de las partes. Matriculación de inmuebles. Tenemos 5 requisitos. El 1, escritura pública con la cual se adquirió el inmueble. 2, cédula de identidad del propietario del inmueble. 3, NIT si se trata de persona jurídica. 4, plano aprobado por el gobierno autónomo municipal y o impuesto de la última gestión. 5, todos estos documentos en original y 2 fotocopias. También todo trámite es personal o con poder acreditando el interés legal, adjuntando fotocopias de cédula de identidad del apoderado, conferente y de las partes. El plazo de entrega es de 5 días hábiles. Y aquí les presento el último tipo de trámite, que es inscripción de propiedad horizontal. Tenemos 10 requisitos. 1, escritura pública de propiedad horizontal. 2, certificado catastral y o avalúo catastral. 3, resolución administrativa y o informe técnico y o certificado de propiedad horizontal. 4, impuesto anual de la última gestión, siempre y cuando consigne la base imponible de la propiedad horizontal. Caso contrario, debe exigirse el certificado catastral y o avalúo catastral. 5, tabla de fraccionamiento. 6, planos individuales aprobados de todas las unidades a fraccionar en los gobiernos autónomos municipales que extiendan. 7, plano aprobado de fraccionamiento en propiedad horizontal y o plano de construcción del gobierno autónomo municipal. 8, cédula de identidad de los propietarios. En caso de personas jurídicas, el NIF correspondiente. 9, carta de autorización de arrastre de gravámenes. 10, todos estos documentos en original y 2 fotocopias. Todo trámite es personal o con poder acreditando interés legal, adjuntando fotocopia de la cédula de identidad del apoderado, conferente y de las partes. El plazo de entrega es de 15 días hábiles. Con toda esta explicación, principalmente agradecerles por haberme escuchado y gracias. Doctor, muchísimas gracias. Queremos agradecer al doctor Sosa por la información brindada, agradecer a los 3 expositores que la noche de hoy realmente nos han sacado muchas dudas que muchos teníamos. Y bueno, hemos recibido muchísimas preguntas, hemos tratado de sacar las más relevantes o las que, bueno, no podemos responder todas en este momento, pero sí vamos a contestar algunas. Doctor Yacir, por favor, a los expositores, ¿podemos invitarlos otra vez a la ventana? Bueno, esperemos al doctor Yacir también, que ahorita se va a conectar. Hola, buenas noches. Bueno,
doctor Jessy, podemos poner su imagen, por favor, para, bueno, ahorita ya finalizando, ¿no? Vamos a contestar algunas preguntas. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Mamani. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el doctor Mamani. Doctor Mamani, bueno, le están preguntando, José Luis dice, en mi escritura de compra y venta señalan mis datos de forma correcta, pero en mi folio hay un error en mi número de cédula. ¿Debo rectificarlo mediante la ley 247? Por lo que he entendido es que este usuario tiene una escritura de compraventa. Ha procedido al registro de su escritura pública, entiendo esto, ¿no es cierto? Y que su escritura pública sí contiene los datos correctos, pero que al momento seguramente de realizarse la inscripción ha podido advertir que su folio real cuenta con un dato incorrecto. Esa es la pregunta. ¿Me podría repetir de nuevo, por favor? Bien, lo he podido escuchar entrecortado, pero es como estoy señalando, ¿no? Esa persona sí puede acogerse a la ley 247 y rectificar y actualizar el dato erróneo que Claro, está en doctor, su en la folio. escritura de compra y venta señalan mis datos de forma correcta, pero en mi folio hay un error ¿Ya? en mi número de cédula. ¿Debo rectificarlo mediante la ley 247? Perfecto, ya lo tengo entendido la pregunta. Gracias. Es como Muchas estaba gracias, doctor. señalando, La sí siguiente puede pregunta, acoger. igual para el doctor Henry Mamani. ¿Hasta qué porcentaje de superficie de propiedad, hasta qué metros de realizar? Gracias. Responder a la primera pregunta, por favor. Sí, doctor. Bien. Respecto a la primera pregunta que me señalaba que en la escritura Ya. pública se encuentran los datos correctos, he escuchado que la cédula de identidad estaría incorrecta en el folio. Ya. Doctor, lo Sí escuchamos. puede acogerse a la ley 2, sí puede acogerse a la ley 247, pero este error no ha sido cometido por el usuario. Este error ha sido cometido por el funcionario a cargo de procesar e introducir los datos correctos que contaba la escritura pública y que en su momento ha adjuntado la cédula de identidad. Entonces, la ley en su decreto supremo 27957, en su artículo 50, en el numeral 2, señala que los errores que han sido cometidos por la Oficina de Derechos Reales, esto suele pasar a todo funcionario. Es de los más comunes porque existen muchas veces errores de typeo por la mucha carga excesiva administrativa que existe y la presión misma suele irse, ¿no? Un error de typeo, decimos, y haya salido el folio con ese dato incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer esta persona que ha podido advertir que el error no es de sus documentos que ha presentado, sino es el error de la oficina de registral, que al momento de procesar ha introducido un número erróneo al que le corresponde al titular? ¿Qué es lo que debe hacer? Simplemente debe presentar un memorial justificando que el error cometido ha sido por el funcionario de derechos reales. Entonces, el subregistrador o registrador debe decretar ese memorial previa revisión de los documentos, ordenando la corrección inmediata. Perdón, está entrecortado, no le escucho. Si me aclara la pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor.
Seguimos con la siguiente pregunta. Marcelo Héctor Arco. Ahora sí, doctor, ¿me escucha? A ver, un momentito, ahora sí. Ahora sí, doctor. ¿Me escucha, Nuevamente, doctor? lamentablemente, a ver si tal vez hay interferencia de los demás usuarios, podrían apagar su micrófono, así cosa de que contrarrestemos, digamos, la falla de la señal, Doctor, ¿no? ¿me escucha? Ahora sí, a ver, ya. Doctora Ocha. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, doctor. El señor ahorita le digo, Marcelo Héctor Alarcón. ¿Cómo se puede averiguar el no de partida? Perfecto. Doctor Sosa, ¿se puede apagar su micrófono, por favor? Ya, perfecto. Ya, Marcelo Héctor Alarcón pregunta, ¿cómo puedo averiguar el número de partida o el FOREAL de un inmueble si no cuenta con el número del mismo en los documentos de sus antecedentes? Le repito la pregunta, doctor. Perfecto. La he escuchado atentamente. Ya, me señala que esta persona no sabe o no conoce el número de matrícula o tampoco sabe el antecedente dominial de su propiedad. Es bastante sencillo. El usuario debe presentar un memorial fundamentado solicitando el certificado de propiedad, con un memorial acreditando el interés legítimo conforme al artículo 10 y el artículo 8 del Decreto Supremo 27957, fundamentando su memorial y acompañando el interés legítimo que sea posible. Muchas veces suele pasar que solicitan la propiedad que su papá tuvo, entonces debe acreditar el interés legítimo adjuntando la declaratoria de heredero, ¿no es cierto? Entonces eso le habilita para que el registro pueda ser público. Solicita el certificado de propiedad, ingresa el trámite y es el funcionario inscriptor de derechos reales quien, en base a la búsqueda del sistema de la base de datos que contamos en el sistema TEMIS y ImagineSoft de derechos reales, va a hacer una búsqueda de todos los bienes que cuenta el solicitante. Le entregará una certificación indicándole que cuenta con tales escrituras públicas o cuáles han sido ya depuradas mediante el folio real vigente, ¿no? Esa es la respuesta. Nuevamente está entrecortado, Licen. No se escucha, perdón, licenciada. No hay audio, licenciada. Muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas. Bueno, tenemos mucho. Licen, disculpe, el retorno de su audio Muchísimas. está entrecortado y no se entiende. Preguntando, ¿hay otra interrogante? Pero vamos a tratar de responder algunas y bueno, las que no podemos responder. Vamos a Bien, aquí me señala internamente el ingeniero que puedo verificar la pregunta. ahora sí. Doctor Henry, ¿me escucha? Sí, estoy viendo al ingeniero, ¿Ahora sí? me señala que... Sí, mediante el chat puedo leer la pregunta que tengo aquí.
Señor Luis Gustavo, pregunta, ¿hasta qué porcentaje de la superficie total de la propiedad o hasta qué metros se puede realizar un trámite administrativo de rectificación de superficie? Me sale. Ya. Hemos señalado que la ley 247 abarca dentro de un radio o mancha urbana hasta donde los gobiernos municipales hayan homologado o hayan ampliado su radio urbana. Y aquí la pregunta es que hasta qué superficie total podría regularizar. Ya. Hemos señalado que la ley 247 está dirigida para aquellas personas que cuentan con vivienda construida y habitada de forma permanente. Entonces, ¿hasta qué porcentaje de superficie? Eh, Consideramos un margen tolerante y muchos municipios lo han tomado en cuenta, que no supere los 1000 metros. Obviamente que una persona no puede tener construida su vivienda en más de 1000 metros, ¿no es cierto? Entonces ese es el margen tolerable de 1000 metros para que una persona pueda acogerse a la ley 247 y regularizarla. Esto también atañe o es competencia de los gobiernos autónomos municipales a través de las unidades de catastro, mediante sus reglamentos, determinan o varía dependiendo del departamento, ¿no? Santa Cruz, imagino que son por hectáreas, bueno, dependiendo del reglamento que pueda presentar los gobiernos municipales. Pero consideramos que una persona no puede tener más de 1000 metros su vivienda, ¿no? Esa sería la respuesta para la interrogante. Tengo otra interrogante, licenciada. Muchas El gracias, señor doctor. Luis Gustavo. Por favor, vamos a continuar Luis, con... Ah, ya, perfecto, perfecto. Va a disculpar, doctor. ya. El señor Luis Gustavo Hurtado Flores señala, buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento para rectificar en el caso de un inmueble que no tenga superficie en el folio real, pero sí tiene en su escritura pública? Perfecto. Todos y cada uno de nosotros seguro contamos, o van a ir a su casa y pregunten a sus papás, papá, ¿tienes folio? Seguramente les van a decir que no, cuento con esta escritura pública. ¿Ya? Entonces, esa escritura pública, tal como me ha precedido el doctor Yacir Cortés, se ha hecho en base a un sistema antiguo de escritura y de libros. Contaba con un antecedente dominial bajo la partida, folio y año. Entonces, han llevado la documentación a derechos reales y les han expedido un folio real. Pero en derechos reales, ¿qué es lo que pasa? Llévanle la escritura pública, pero el funcionario, bajo el sistema nosotros de imágenes que tenemos, hace la depuración en base al sistema con el que nosotros contamos. Es quizás por esa situación que el folio del señor Luis Gustavo Hurtado Flores ha salido con una superficie cero. Entonces, por lo general, toda matriculación va a contener de alguna forma datos antiguos que sean erróneos e inexactos. Es precisamente que la ley 247 viene a suplir y a realizar un trámite administrativo. ¿Qué es lo que debe hacer el señor Luis? Acudir al gobierno autónomo municipal, solicitar línea a nivel, acompañando un plano referencial por el arquitecto que vea el conveniente. La unidad de catastro va a ir a una inspección in visu, verificará la existencia de ese terreno y le va a emitir un certificado catastral. A través de ese certificado catastral le va a servir a este señor Luis Gustavo para que pueda acudir donde un abogado, el abogado elabore una minuta unilateral de aclaración de datos técnicos que va a ser registrado en derechos reales y se le va a otorgar la superficie correcta con la que cuenta. Hasta ahí tengo, dicen las cuestionantes que puedo visualizar. Bueno, estimados concurrentes, agradecer a la brillante participación de nuestros profesionales en el área de derechos reales, informarles que todas sus preguntas van a ser respondidas en el transcurso de la semana vía correo electrónico.
Muchísimas gracias. El curso virtual de derechos reales ha finalizado. Les damos las gracias, estimados participantes, y No esperamos sin que haya sido de antes vamos mucho para ustedes. a agradecer a las demás más de 9.000 Para el doctor Yacir Cortés. El doctor Yacir Cortés, por favor, puede hacer lectura de las preguntas que tiene en su monitor y empezar a responder. Muchas gracias. Muy buenas noches otra vez. A ver, vamos a comenzar a hacer la lectura de las preguntas y vamos a ir respondiendo conforme a lo que se irá explicando. A ver, la señora Carla René Martínez pregunta, dice, la corrección de datos de identidad y datos técnicos en el folio real de una oficina local comercial puede realizarse por vía administrativa, un escrito unilateral que cuente con certificación de CEGIP y certificación técnica, o debe acudirse a la vía judicial. Ya. En este caso es necesario enfocar de que la ley 247, su esencia es para hacer la tramitación o la corrección de datos técnicos o de identidad a inmuebles urbanos destinados a vivienda y correspondientes a personas naturales, ¿no? En este caso no sería aplicable la ley 247 tratándose de un local comercial porque asumimos que tiene una personalidad jurídica. Sin embargo, pudiera ser corregido tanto conforme establece el artículo 1551 del Código Civil, en concordancia con el artículo 50 del Decreto Supremo 27957, con un acuerdo, con una adenda entre partes, o en su defecto pudiera ser corregido mediante la vía judicial. Puede ser conforme establece el artículo 450, inciso 10 del Código Procesal Civil, en la vía voluntaria. Obviamente van a presentar las pruebas correspondientes al órgano judicial y el juez puede disponer, previa valoración de las mismas, la corrección si que correspondiese, ¿no? No únicamente de nombres, sino también en caso de superficie, pero no corresponde mediante la ley 247. A ver, continuamos. Aquí el señor Roger Iván Guarachi Condori refiere: buenas noches. Una consulta: ¿qué se puede hacer cuando los datos de identidad fallan en el anterior folio del vendedor y ya no se puede conseguir el vendedor? ¿Y cómo podemos hacer el trámite de ProRevi y CEGIP? Bueno, con la ley 247-803, evidentemente era para los que estaban inscritos en el folio real, para los titulares del inmueble. Pero la última modificación que lo expuso el doctor Henry permite que el adquiriente de buena fe, o en su caso este tercer interesado, pueda hacer la corrección como subadquiriente de buena fe, pero tiene en este caso, una vez que esta última modificación de la ley sea reglamentada, recién se va a poder aplicar esta característica, esta forma de rectificar, ¿no? Entonces, respondemos también al señor Marcelo Héctor Alarcón Vázquez. A ver, ¿qué dice don Marcelo? ¿Cómo se puede averiguar el número de partida o de folio real de un inmueble si no se cuenta con el número del mismo
en los documentos de los antecedentes. Gracias, ¿no? Un gusto, señor Marcelo Alarcón Vázquez. Bien, si no contamos con un registro, pero tenemos un documento de transferencia, se puede hacer un memorial de solicitud para que se haga la búsqueda de un certificado de propiedad en base al nombre del cedente. Por eso, guarda relación, esto es lo que les refiero ahora con el sistema personalizado de libros anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a hacer la solicitud demostrando obviamente o acreditando su interés legítimo y se va a hacer la búsqueda en base al nombre que va a proporcionar. Esa sería la forma de poder tener información. A ver, tenemos la señora Yáñez, dice, ¿no? ¿La certificación decenal tiene alguna relación con la certificación dominial? Bien, en ambos casos estaríamos hablando de una certificación de tradición, es decir, de la tradición de las mutaciones que ha sufrido el inmueble en el transcurso de sus antecedentes. Sin embargo, la certificación decenal se refiere únicamente a 10 años antes, ¿no? Así estaríamos hablando ahorita del 2010, o sea, la certificación decenal es 10 años anterior. Más que todo, la certificación dominial tendría que llamarse certificación de mutaciones o de tradición, ¿no? Sería el término adecuado. Y bueno, por las características del curso, vamos a leer esta última consulta del señor Julio César Fernández Poma. Don Julio, un gusto el poder estar compartiendo con usted en esta interrelación a través de este medio. ¿Qué dice? Pregunta. Bueno, él ha hecho 2 preguntas, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Cómo se puede reclamar ante el juez la negativa a una inscripción? Esa es la primera pregunta, ¿no? Interesante. ¿Y cuál es el procedimiento de impugnación en derechos reales? Como habíamos indicado, la normativa de derechos reales no presenta una instancia recursiva como en la área administrativa, por decir, revocatorio jerárquico. No existe en derechos reales una instancia recursiva. Sin embargo, el artículo 42 del Decreto Supremo 27957, rechazo del registrador cuando asume las funciones registrador, puede hacerlo ante el juez en materia civil. La normativa dice ante el juez de partido, pero hay que tomar en cuenta de que actualmente estamos en una estructura diferente y el reclamo puede hacerlo ante el juez público en materia civil. Bueno, todos esperemos que hayamos podido responder de forma adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Yacir Cortés. Bueno, a los distinguidos presentes, informarles que respecto a la entrega de la certificación se va a dar a conocer mediante un comunicado en el muro del Facebook